¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Natanael. Vamos a explicar algo muy interesante aquí. Es el tema de las reformas que se han ido consolidando a través de la historia. ¿Qué tipo de reformas son? Son reformas del Estado. Hemos tomado ahí un cuadro comparativo que nos ha brindado el maestro Saúl Molina Mata. Tenemos ahí algunas modificaciones que le hemos hecho y pues empezamos. La primera revolución gerencial, por así decirlo, o reforma del Estado, se dio con la influencia de un informe. Este informe habla sobre el desarrollo mundial y fue expedido por el Banco Mundial en 1989. Se dice que ese fue el año en que surgió la primera generación de reforma del Estado. Es un Estado eficiente, digamos que va a hacer más con menos, y su concepción es la de un Estado mínimo que va a tener menos participación en el ámbito económico. Y cabe recalcar que sí, estas tres reformas al Estado han sido de carácter más económico y disfrazadas de un enfoque social. ¿Por qué social? Porque al final de cada uno de estos informes que vamos a exponer, el tema son los pobres. Entonces, hay mm, un fin que justifica los medios. Entonces, vamos a ver. Su naturaleza, pues es economicista, ¿sí? Tiene que ver con la economía, es decir, va a haber menos participación del Estado en tema económico. No va a tener tantas empresas el Estado, va a tener que reducir su participación. Y he ahí lo que decía Adam Smith, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer, que quiere decir dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Supuestamente en temas hablando de globalización, la mano invisible que controla el mercado, en donde tanto el consumidor como el vendedor pues se ponen de acuerdo para establecer un precio. Esos ya son temas más económicos, pero es necesario recalcar eh, esos postulados que han sido de carácter capitalista. Entonces vamos a ver su alcance, pues fue combatir los efectos de la crisis fiscal que generó el agotamiento del modelo burocrático de la administración pública. Cabe hacer mención que hubo una crisis fiscal, sí. ¿Por qué? Porque todos los estados latinoamericanos y centroamericanos, como el caso de México, estaban muy endeudados con el Fondo Internacional Económico. Entonces, ese informe que tenemos ahí, pues tiene, tiene una influencia del Fondo Monetario Internacional, el FMI, y de ahí salieron algunos postulados que cada estado este, tuvo que aceptar, queriendo o no, porque estaban endeudados y si querían pagar su deuda o adquirir más deuda, pues tenían que estar de acuerdo a los intereses globales. Y su enfoque es un gobierno que hace más con menos. Gobiernos más austeros, gobiernos más estrechos, gobiernos que van a limitar su participación, pero con lo que reciban van a tener que hacer más. Entonces, hay otro punto donde la administración se vuelve austera. Lo que actualmente vemos, ¿no? Con el titular del Ejecutivo. ¿Y qué acciones se tomaron? Pues saneamiento de las finanzas públicas, que es decir, deuda pública, ya no endeudarse o pagar deuda.
reorientación del gasto público, se orienta más al gasto social, más que nada, porque se van a crear programas que van a apoyar a esas familias que tengan limitantes. ¿Y por qué limitantes? Porque efectivamente este informe sobre el desarrollo mundial lo que generaba era que los estados fomentaran la equidad a partir de subsidios, a partir de fideicomisos, a partir de programas sociales. Y pues ahí se va dando un adelgazamiento del Estado. Vemos en México una gran privatización de empresas y pasa de las cerca de 1.600 empresas que tenía México a casi 200, 800, y de ahí va bajando conforme van pasando los gobiernos hasta actualmente tener alrededor de 143. Después, en el año de 1993, se da el segundo movimiento. ¿Y por qué se da un segundo movimiento de reforma del Estado? Porque no es suficiente. No es suficiente y los pobres siguen generándose, la pobreza aumenta, el desempleo aumenta. En fin, hay una crisis en cada estado que no permite eh, la equidad, los términos o los principios bajo los cuales se basaba el informe sobre el desarrollo mundial. Entonces surge este segundo informe que es sobre el desarrollo mundial, y igual lo expide el Banco Mundial en 1993. Y es una segunda generación, es la segunda generación de la eficacia, aunque su concepción es de un estado modesto. Un estado modesto porque si bien se trataba antes de un estado mínimo, ahora sí el estado va a tener que participar, va a tener que sí intervenir un poco, pero con apoyo del sector privado. Entonces se vuelve en términos de administración su naturaleza se vuelve gerencialista, es decir, trasladar prácticas exitosas del sector privado al sector público. Y ahí, ¿no?, la participación del sector público con el sector privado. Y tienen unos enfoques de mejores gobiernos de resultados. ¿Por qué? Porque hay un problema de legitimidad en el mundo sobre los estados y sobre los gobiernos. Entonces empieza a recomendar una regulación de los partidos políticos o una mayor participación de los partidos políticos, reformas electorales, entre otras situaciones, ¿no? Y las acciones, pues fue la profesionalización de la función pública y simplificación administrativa o mejora regulatoria, además de la calidad en la gestión gobierno electrónico, ¿no? Con las nuevas tecnologías pues se van dando mejores resultados. Es un tema de eficacia. Y ya para 1997 se da un tercer movimiento. ¿Por qué? Porque sí, siguen incrementando los pobres, siguen incrementando las desigualdades. ¿Y por qué? Porque precisamente este modelo capitalista que se viene eh, impulsando por parte de Estados Unidos e Inglaterra, que tienen el modelo capitalista más o menos parecido. Hoy ya se habla de diferentes modelos capitalistas, pero se enfoca a este modelo y pues lo que genera es una centralización del poder o centralización económica, es decir, sí hay crecimiento, pero no hay equidad, no hay igualdad, es decir, hay más pobres y menos ricos. Y pues los ricos van incrementando su poder. Y esto pues se da con el informe del Banco Mundial de 1997, intitulado El Estado en un mundo en transformación. Está en transformación un mundo que se empieza a ver convulso por toda esta situación de las participaciones estatales. Después el número es la tercera generación de la legitimidad.
Aunque sí, se va dando una legitimidad, pero esta legitimidad ya no ayuda tanto porque al final la sociedad empieza a buscar otras opciones y hay ahí el surgimiento de nuevos partidos políticos, al menos en México. Y se da la concepción de un estado dinámico, es decir, va a tener que intervenir un poco más, ya no solamente la participación privada, he ahí el aprendizaje de la participación privada, donde se trasladan prácticas del sector privado al sector público y su naturaleza pues ya se vuelve más política, se vuelven más en términos de buscar el bien común, más social, ahí debería decir naturaleza política social, pero es un enfoque más político porque a través de las políticas públicas se va transformando el medio burocrático, administrativo y estatal. Y su alcance, pues es lograr la gobernanza, fortalecimiento de las capacidades políticas del gobierno a partir de dos vectores básicos, la proximidad y la participación. Vemos que a partir de este año empiezan a surgir reformas que ayudarán a que la participación pública, social, ciudadana, se extienda. Y tenemos ahí algunos ejemplos más adelante, además de que su alcance es a través de estas nuevas instituciones que se van creando para la regulación de las prácticas económicas, más que nada, y la regulación de los programas sociales. Su enfoque pues son gobiernos confiables y creíbles. Sí, venimos de una segunda generación que crea esa deficiencia en la legitimidad de los representantes. La percepción de los gobernados pues es de cero. La corrupción es el principal enfoque que se quiere atacar y se crean pues más reformas electorales, más control sobre partidos políticos, más control sobre las organizaciones. Además de esto, se empieza una descentralización que va a terminar en la creación, sí, precisamente de estos institutos, de estos organismos, de estas comisiones, que en el caso de México lo podemos ver un poquito más adelante con el gobierno de Ernesto Zedillo. ¿Y qué acciones se tomaron? Pues la transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, reconocimiento e inclusión de nuevos actores en el quehacer gubernamental, sociedad, iniciativa privada y gobierno. Una participación tripartita que va a desembocar a muchas acciones en donde el Estado tiene que ser un Estado dinámico para precisamente buscar esa igualdad entre el sector privado y la sociedad. Ahí también la regulación de los sindicatos en el tema laboral, entre otras situaciones. Y pues se van dando estas tres reformas del Estado, también llamadas administrativas, que tienen no solamente un enfoque estatal, sino mundial, que va conforme a los términos globales que el mundo ha preparado para este nuevo capitalismo generado pues por las potencias mundiales que son Estados Unidos, no tanto Rusia, pero sí siendo una potencia, siendo Inglaterra, países europeos, y termina con estas instituciones que se crean por allá de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son dos organizaciones mundiales que han creado gran controversia por decir que pues, tienen un control en las finanzas públicas de los estados y al final todo tiene un término economista, como decía Karl Marx. Y en México, ¿qué pasó?
la reforma administrativa gerencial en México. Los proyectos fueron los siguientes: el Programa de Modernización de la Administración Pública, la PROMAP, que fue publicada en 1996, el Sistema Integral de Administración Financiera, FEDERA, SIAF, la nueva estructura programática, el NEP, y el Sistema de Evaluación del Desempeño, el SET. Y tenemos ahí otro, que es el Programa de Modernización de la Administración Pública, la PROMAP, que esta que hizo, pues recuperar los conceptos de rendición de cuentas, responsabilidad, derechos de los ciudadanos, derecho a la información y evaluación, pero pues no hubo tanto avance, no tanto por una crisis financiera y la falta de consenso político, sino que pues hubo una decadencia social en donde la legitimidad en México hacia los partidos políticos pues ya no era creíble, puesto que había un poder hegemónico, Partido Revolucionario Institucional, que no permitía ese avance democrático que se ve con la llegada del PAN en el 2002 y la creación precisamente de el sistema de acceso a la información en el 2002 con el presidente Vicente Fox. Y pues ante el avance de las políticas de privatización, de regularización, apertura a la inversión extranjera y al comercio internacional, que fueron iniciadas desde los 80, donde hubo una crisis mundial, se han decretado nuevas regulaciones y se han creado múltiples agencias que responden al nuevo entorno con el objetivo de reducir pues, costos de transacción excesivos y diseñar esquemas de regulación y normatividad más eficientes. ¿Cuáles son estas agencias? Al menos en México, pues tenemos la Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y tenemos ahí otra, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, además de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre otras. Sí, se tuvieron que crear todas estas comisiones precisamente por esa excesiva libertad económica que tuvo el sector privado, y ahí las reformas administrativas que tuvieron que surgir en México, al menos, con reformas como la ley de acceso a la información, programas de participación política, la creación del INE, ahí por los años de 1900, además de otras instituciones autónomas, más que nada, porque había que tener una descentralización del poder ejecutivo iba a ser regulado. Y no solo en México hubieron estas reformas estructurales de ámbito político, económico, social, cultural, sino en toda Latinoamérica y todos los países que pues forman parte del consenso mundial. Entonces hemos de analizar cómo estas reformas de Estado van a influir en la administración pública de cada gobierno, de cada administración. Y me quedo con ello, ¿no? De la transformación del Estado, pasar de un Estado mínimo a un Estado más dinámico, donde participa Estado, sociedad y el sector privado. Y espero que haya sido bien explicado. He ahí los alcances de las reformas del Estado.